Estamos en una serie titulada Recibirás Poder y estamos hablando en uno de los libros fascinantes del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia y el libro de los Hechos, que es como se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta la historia después de que Jesús resucitó, cómo la iglesia empezó, cómo lo que hoy conocemos o llamamos iglesia, aunque muchas veces lo relacionamos con un edificio, cómo esto inició, cómo fue en sus comienzos, qué estaba pasando en aquellos días, qué estaba sucediendo después de que Jesús ascendió a los cielos y dejó a sus 12 discípulos o a sus 11 discípulos, eligieron a uno nuevo porque Judas ya no estaba con ellos. ¿Y qué sucedió entonces con aquel grupo de discípulos que habían quedado, más un grupo de mujeres y otros hombres que se habían unido, que en total sumaban unos 120? El libro de los Hechos nos va dando detalles y detalles de qué es lo que está pasando. Ahorita estamos en una etapa en el capítulo que vamos a ver esta mañana, donde ha surgido, el grupo ha crecido, más de 5,000 personas se han unido a esta nueva, en nuestro nuevo movimiento, nuestro nuevo grupo que se llama iglesia ahora. No tienen un edificio como nosotros tenemos la bendición de tener un edificio. Están reuniéndose en casas durante la semana, buscando ayudarse los unos a los otros, ayudando en las necesidades de aquellos que tenían grandes necesidades. Un grupo específico ha surgido ahí con el que no contaban ellos, el grupo de viudas. Había viudas que hablaban griego y habían viudas que hablaban el hebreo o el arameo. Entonces había habido un conflicto y como resultado de eso, la iglesia había decidido iniciar una especie de banco de comida, dándoles comida caliente a estas viudas, específicamente por las necesidades que tenían. Y finalmente esto se había vuelto un conflicto porque las viudas más de origen judío estaban siendo mejor atendidas y descuidadas las de los griegos. Como resultado de eso, se eligen los discípulos deciden elegir 7 hombres que tenían características interesantes, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, personas que realmente eran reconocidos. Imagínense, en un grupo de más de 5,000, estos 7 hombres habían sobresalido. Y ellos son elegidos para llevar a cabo esta misión de ayudar a las viudas. Entonces, hacen esta conexión, pero dentro de ellos sobresalen 2 específicamente. De los 7, 5 de ellos casi no escuchamos nada en el Nuevo Testamento, pero hay 2 de ellos que sobresalen. Uno de ellos se llama Felipe, que vamos a ver más adelante en unos días acerca de él, pero el otro que sobresale se llama Esteban. ¿Hay algún Esteban aquí? ¿Tenemos algún Esteban? Tenemos un par de Esteban aquí. Ok, aquí tenemos un Esteban, otro Esteban. Bueno, Esteban, vamos a hablar de este Esteban del Nuevo Testamento. Resulta, y la semana pasada dejamos a Esteban discutiendo en una especie de discusión religiosa, defendiendo las Escrituras. Esteban tenía como particularidad que no solamente era un hombre de buen testimonio, sino que era un hombre fuerte en su fe, fuerte en su conocimiento de Dios, fuerte en introducirse a las Escrituras, leer la palabra, escuchar la palabra, pero también defender los principios de las Escrituras. Y Esteban había empezado a tener cierta relación y comunicación con líderes religiosos de aquellos tiempos. Déjeme decirle una cosa, aunque todavía el Imperio Romano estaba en aquellos días gobernando en ese tiempo, sin embargo los judíos eran permitidos seguir con su religión judaica. Y había algunos de ellos que eran muy radicales en esto. De hecho, la mayoría eran muy radicales. Por esa razón es que Jesús fue entregado y fue juzgado, o se trató de juzgar a Jesús con un grupo de religiosos que finalmente lo condenaron a muerte. Entonces, Esteban está defendiendo la fe, está hablándoles y está tratando de conectarse con estos hombres y explicarles ¿qué es realmente lo que está pasando? Porque estos hombres tenían como característica algo muy particular que es muy típico en los judíos. Ellos decían, somos descendientes de Abraham.
Y eso es lo más importante. Somos judíos de pura cepa, somos auténticos y por lo tanto eso es lo más importante. Esteban empieza discutiendo con ellos y les muestra y les dice, no, aquí no se trata de ser judío o descendiente de Abraham. Aquí se trata de conocer el plan de Dios. Y les explica en el capítulo que vamos a ver esta mañana, que es el capítulo 7, comienza explicándoles a ellos realmente qué es la verdad acerca de el Mesías, del Mesías que ellos habían condenado, del Jesús a quien ellos habían condenado a muerte, de cómo ellos habían atacado a Jesús cuando ellos realmente no estaban entendiendo quién era realmente el verdadero Jesús. Y eso es lo que dice en el capítulo 7, voy a leer el versículo 1, dice, ¿son ciertas estas acusaciones que te hacen, Esteban? Le preguntan a él. Le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó y comienza su discurso. Hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria que apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán, y empieza a contarles, miren, ese Dios que llamó a Abraham, un día le hizo una promesa. Y esa promesa es que vendría un Mesías. Y vendría ese Mesías y que vendría a liberarnos de nuestros pecados. Que vendría ese Mesías para hacernos personas diferentes. Pero ustedes buscaron otro camino, otra dirección. Ustedes persiguieron a ese Mesías. Ustedes condenaron a ese Mesías. Ustedes creen que porque son judíos, ustedes creen que porque son descendientes en línea directa, física, genealógica de parte de Abraham, ustedes creen que eso es lo más importante. Y Esteban les muestra con las escrituras, y usted puede leer en su casa, no voy a leer todos los detalles, pero esos 40 versículos que la Biblia nos está diciendo, ahí él está dándoles la historia de cómo el pueblo de Dios, a través de Abraham, había ido peregrinando y recibiendo el pacto de Dios, el compromiso de Dios, de que Dios iba a hacer algo grande con su pueblo. Y finalmente, entonces, al llegar al versículo 51, viene este Esteban, después de haber, recuerde, Esteban ha sido arrestado por estar diciendo estas cosas de una manera confrontativa. Entonces Esteban dice estas palabras aquí en el versículo 51-53 que voy a leer, ahí lo tienen en la pantalla. Tercos, les dice a ellos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Les dice. Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. ¿Quién es ese justo? Jesús. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado ustedes. Porque ahí estaban aquellos que habían llevado a cabo todo el proceso para que Jesús fuese condenado. Que ustedes que recibieron, dice, la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Ustedes pretenden que obedecen la ley, ustedes pretenden que siguen la ley, pero ustedes mismos desobedecen la ley porque no entienden la ley de Dios, porque no entienden el propósito de Dios, el conocimiento de Dios. Ustedes mismos han condenado al justo, ustedes mismos han condenado a Jesús, ustedes mismos han hecho lo contrario a lo que dicen las Escrituras. Y estas palabras eran tremendas, fuertes para ellos, que les dijeran a estos líderes religiosos, tercos, duros de corazón, duros de cerviz, dicen algunas versiones. Ustedes como que les estuviera diciendo a ustedes, por aquí les entra, pero por aquí les sale. Eso es duro, ustedes son tercos. Ustedes hacen lo contrario de lo que dicen las Escrituras. Nadie se atrevía a confrontar a estos líderes religiosos de la manera en que Esteban lo estaba haciendo. Nadie se había atrevido a decirles frente a frente, cara a cara a estos líderes religiosos algo tan claro, tan directo como lo estaba haciendo este hombre. Este hombre que estaba entre semanas sirviendo las mesas, comidita caliente a las viudas, aquí está defendiendo la fe. Y como resultado de eso, de esa confrontación, mire lo que dice el versículo siguiente,
54 y 56 dice, al oír esto, estos hombres, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. ¿Se puede imaginar a estos hombres rechinando los dientes? Yo no sé si ha oído usted una persona rechinar los dientes, pero no se oye nada agradable, ¿verdad? Y si lo rechina en la noche, no deja dormir. Estos están rechinando los dientes, pero no porque tienen los dientes muy grandes, sino que los están rechinando porque están furiosos, enojados contra Esteban. Y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, que es el poder del que estamos hablando, ¿se recuerdan de ese poder? Poder de Dios, del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, no en ellos. Dice la Escritura que fijó la mirada en el cielo, ¿y qué cosa vio? La gloria de Dios. Vio la gloria de Dios y dice, y a Jesús de pie a la diestra del Padre, o a la derecha de Dios. Es lo que la Biblia nos dice, que Jesús cuando subió al cielo, subió para estar a la derecha del Padre. Dice, veo el cielo abierto, exclamó Esteban, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esteban, en medio de aquellas personas que le acusaban, aquellas personas que le acosaban, aquellos líderes religiosos que estaban contrarios a él, en medio de esa confrontación, él está viendo la gloria de Dios. Él está viendo, él tiene una pequeña visión de la gloria de Dios. Es una muestra, un ejemplo de la gloria de Dios. Así que vemos a Esteban aquí tres cosas: que experimenta el poder de la presencia de Dios en medio de un momento desafiante y crucial de su vida. Vemos a que Esteban se mantiene firme en su fe, sin negarla, en medio de los mayores ataques que jamás había experimentado alguien en ese tiempo. Los apóstoles habían sido arrestados por sanar a alguien, pero aquí es una confrontación religiosa. Y Esteban no pone resistencia ante el enojo de esos contrincantes, quienes paradójicamente se suponía que estos hombres decían seguir al Dios de Israel. Como que no entendían, como que no les había, como dicen aquí, como no les había caído el 20. Ellos no entendían realmente todo esto. Así que en el versículo 57 al 60 dice, entonces ellos, gritando a voz en cuello, ya no solo rechinando los dientes, sino gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, o sea, sobre Esteban. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a ¿qué cosa? A apedrearlo, que era costumbre de ese tiempo, matar a la gente a pedradas. Yo no sé si alguna vez le ha caído una piedra a usted, pero no es nada agradable. Y si es una piedra chiquita, molesta. Ya imagínese una piedra grande. Y dice que estos hombres estaban tan enojados con Esteban que los sacaron a empellones, a empujones, hasta llevarlo a un lugar, porque estaban en un lugar que supuestamente para ellos era sagrado y no podían apedrear a alguien en ese lugar. Lo sacan y lo llevan fuera de la ciudad, que era la costumbre, para apedrearlo. Y dice que los acusadores le encargaron sus mantos a un joven que estaba allí, que era uno de esa escuela de religiosos de ese tiempo, un fariseo también, uno de esos fariseos que conocía la ley, que sabía, que estaba aprendiendo, estaba en el proceso de ser entrenado. Y este joven llamado Saulo de Tarso está ahí cuidando los mantos que se habían quitado, porque era necesario, como una costumbre, quitarse los mantos, porque se suponía que el manto era la cobertura de la vestidura de aquellos días, y eso no podía llenarse de sangre, no podía usarse cuando se estaba apedreando a alguien, no podía usarse para cosas que eran feas, deshonrosas. Así que se quitaron los mantos y lo dejaron ahí cuidando a este joven. Dice, mientras lo apedreaban, y Esteban oraba estas palabras: Señor Jesús. Imagínese este cuadro usted, imagínese este cuadro. Le están cayendo piedras,
No pensemos que este es un versículo que está diciendo, ahí Esteban está orando y pidiendo al Señor, mira esto. No, no. Él está cubriéndose las piedras. Y le dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban sabe que va a morir ahí. Que esto no va a ser una pedrada de que lo van a dejar medio herido y lo van a llevar a un hospital. No, 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 no. Él sabe que el que era apedreado va a morir. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. Este es un cuadro triste, doloroso. Este hombre está entregando su vida, defendiendo la fe cristiana, defendiendo el testimonio del evangelio ante otros, ni siquiera ante gente que no conoce nada de Dios. Era ante religiosos de aquellos días. Y dice esas palabras como Jesús. ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz que dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen? Y Esteban dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y aquella tarde o mañana, Esteban entregó su corazón, su vida al Creador y llegó a la presencia de Dios. La historia nos dice, y aquí usted acaba de ver esto, Esteban se convierte en el primer mártir de la iglesia. Nadie había sido asesinado antes por la causa de Jesús. Y Esteban se convierte en ese primer mártir. Y de ahí en adelante comienza en la historia por siglos y siglos la persecución para los cristianos. Una persecución que no es solamente de asustarlos y de espantarlos, sino la persecución específica es para matarlos, para hacerlos desaparecer. Y todos nosotros que hemos creído en Jesús, que seguimos a ese Jesús que decimos que lo amamos, a ese Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, ese Jesús al que obedecemos, y por esa razón estamos aquí, porque estamos queriendo conocer más de Jesús. Si seguimos a ese Jesús, un día nosotros, nuestra vida también está expuesta a esa persecución. Y lo que Dios quiere es que debemos estar dispuestos a predicar como Esteban el evangelio hasta las últimas consecuencias. Ahora, esto se oye fácil aquí en este país, donde la libertad religiosa es uno de los grandes privilegios que tenemos, ¿cierto o no? Usted no dice, me persiguieron esta mañana, así que vengo corriendo, voy a esconderme en esta iglesia. Usted no dice, me están persiguiendo en mi trabajo, así que ya no sé qué hacer, ya voy a cambiarme de trabajo. No, aquí no tenemos, gracias a Dios, esa persecución. Esteban está en un momento histórico difícil aquí, tremendo, arriesgando su propia vida por predicar el evangelio. De hecho, muchas iglesias hoy en día alrededor del mundo se llaman iglesias San Esteban, debido a este hombre que fue martirizado. Pero Dios nos ha dicho a nosotros que quiere que estemos dispuestos a no pensar en nosotros mismos. El día en que tú crees en Jesús y le abres tu corazón a Jesús para que Él venga y sea el Salvador y Señor de tu vida y recibir la vida eterna, Él se convierte en el amo y Señor de tu vida. Y de ahí en adelante, tu yo debe desaparecer, menguar, y Jesús debe crecer en tu corazón. Hasta el punto de que tú predicas el evangelio con tu vida, con tu testimonio, pero también con tus palabras, y estar dispuesto hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles van a ser? No sabemos. Pero hoy en día nosotros tenemos el privilegio de estar en una nación donde la libertad religiosa está consagrada aquí en la Constitución de los Estados Unidos. La primera enmienda de la Constitución dice: el Congreso no aprobará ninguna ley que se aboque
al establecimiento de religión alguna o que prohíba el libre ejercicio de la misma. ¡Qué bendición, qué privilegio que tenemos! Que no vamos a recibir una pedrada por eso. Que no vamos a ser maltratados por eso. Tenemos hasta derechos. Pero hay muchas personas alrededor del mundo en países conflictivos que no tienen ese derecho, que no tienen ese privilegio que usted y yo tenemos cada mañana de levantarnos, de orar, de leer nuestra Biblia, de llevar nuestra Biblia si queremos a un lugar público, de leer nuestra Biblia en un parque, en una escuela, en cualquier lugar. ¿Qué privilegio tenemos de ir el domingo a una iglesia, a buscar una iglesia? Y todavía sí, algunos ni van a la iglesia. Aquí tenemos iglesias casi en cada esquina. Esta cuadra, esta calle, Monterey Oaks, cuando nosotros vinimos hace 18 años a esta área, éramos la única iglesia. Ahora solo en esta calle hay 4. Usted puede hasta escoger el estilo de la música, el estilo del predicador, el idioma y quién sabe cuántas cosas más. No tenemos persecución, tenemos privilegios. Pero déjeme decirle esta verdad. Cada 6 minutos un cristiano es asesinado por seguir a Jesús. Cada 6 minutos. En países donde es difícil ser cristiano, cada 6 minutos un cristiano, un verdadero hijo de Dios, es asesinado. Me pregunto, ¿cuántos han muerto mientras he estado predicando? ¡Qué triste! Hay un ministerio que se llama Puertas Abiertas, encontró esto, dice que todos los días recibimos nuevos incidentes que en promedio indican que por mes 345 cristianos son asesinados por razones relacionadas con la fe. 105 iglesias y edificios cristianos son quemados o atacados. 219 cristianos son detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados y encarcelados. ¿Qué privilegio tiene usted y yo que estamos aquí y que cantamos esta mañana sin que nadie nos critique, aún lo desentonado que somos a veces? Qué bendición, ¿verdad? Pero hay muchos que andan huyendo. Un creyente nuevo egipcio, su nombre es Rashid, dijo estas palabras cuando mataron a sus padres: le extiendo el perdón a los que mataron a mi padre y lo mandaron para estar con Jesús. Esto es lo que la persecución que los cristianos en esos lugares, en países conflictivos, donde la libertad religiosa no es un privilegio como lo es acá, están padeciendo. Mientras ellos cortan las páginas de la Biblia para compartirlas, memorizarlas y luego compartirlas con otros hermanos, porque es prohibido tener una Biblia, nosotros podemos tener Biblias de diferentes tipos, versiones en nuestra casa. ¿Cuántas Biblias hay en su casa? De papel. ¿Cuántas Biblias hay en su casa? Y encima de eso ahora tenemos a una aplicación en el teléfono que podemos leer la Biblia en cantidad de versiones e idiomas. Estos cristianos están siendo perseguidos. La China es uno de los países que persigue a más creyentes y lo ha hecho por casi 50 años. Y es donde, ¿sabe una cosa? Es donde más la iglesia con verdaderos cristianos ha crecido. Millones clandestinamente reuniéndose en casas. Hace poco salió una noticia que el pastor Wang Yi, líder de una de las iglesias más grandes, no registradas, escuche esto, no registradas por el gobierno chino, fue sentenciado a 9 años de prisión por cargos de incitación a la subversión del poder del Estado, ese es el cargo, y operaciones comerciales ilegales. Esos son los cargos que ponen, no dicen cosas religiosas, él está predicando el evangelio en medio de la mayor persecución religiosa en China. ¿Sabe qué dijo este pastor Wang Yi? Dijo: oren hermanos para que Dios me use en la cárcel. ¿Se da cuenta de la convicción que tienen estos hombres y mujeres? Esta chica, que me voy a reservar el nombre, ha aparecido como uno de los ministerios, una chica iraní.
estudiante de la universidad en Teherán. Su delito, ser cristiana, haber dejado la fe musulmana y haberse convertido en una hija de Dios, una seguidora de Jesús. Un día llegó a la universidad y no pudo hacer sus exámenes en la universidad, exámenes muy importantes en su semestre. ¿Sabe por qué? ¿Cuál fue el delito? ¿Qué es lo que le dijeron los maestros? No puedes hacer los exámenes a menos que renuncies a tu fe cristiana. El 19 de enero de este año, esta chica desapareció. No se sabe la historia de ella. No se sabe dónde está. Lo más seguro es que esté asesinada. ¿Se da cuenta el desafío que estas personas tienen? Yo quiero esta mañana invitarle a usted a que reflexione. Mucho de lo que nosotros tenemos como privilegios aquí, lo damos por sentado. No lo estimamos. Pero las Escrituras dicen estas palabras, Jesús dijo estas palabras. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Ese es el desafío que tenemos. No sabemos cómo va a parar esta nación tan grande y privilegiada en la que estamos, de oportunidades, de libertad religiosa, de privilegios que tenemos de adorar a Dios con la libertad tan bonita que tenemos. Disfrutémosla, aprovechémosla. En este país donde usted puede hablar de su fe a otras personas, hagámoslo. Pero recordemos que hemos sido llamados a predicar el evangelio hasta las últimas consecuencias. No sabemos qué viene. Yo no puedo decir qué viene para usted, pero lo que sí la Biblia nos describe y nos dice claramente es que el fin se está acercando. Y muchos cristianos ya están siendo perseguidos en otros países. No sabemos cuándo y cuánto tiempo va a durar para nosotros. Pero no importa. Si nuestra fe está aferrada en Jesús, como dice la Escritura aquí, Jesús nos recuerda estas palabras. No se preocupen, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Necesitamos preparar a la generación joven de hoy, nuestros niños, porque aunque tenemos un gran privilegio de vivir en un país donde hay libertad de expresión, libertad de adoración religiosa, libertad religiosa, déjeme decirle que las estadísticas dicen que hoy en día es cuando nuestra generación joven es cuando menos conoce acerca de Dios. Paradójico, ¿no? Y no que hay tantas iglesias, pues. Y no que tenemos tantos canales de televisión que predican, y no que tenemos el internet, y no que tenemos tantos recursos. Sin embargo, la generación joven de hoy, la generación que ahora llamamos generación Z, es la generación que se está levantando ahora. Si nosotros no abrimos la boca para predicar el evangelio y enseñarles lo que Dios dice, el consejo de Dios a esta generación, la vamos a perder en un país de libertad religiosa. La vamos a perder. Nuestros niños no sabrán qué significa la palabra Dios. Nuestra generación no va a saber, no va a conocer acerca de ese Dios, el Dios que nosotros amamos, a menos que lo anunciemos. Así que quiero cerrar esta mañana invitándoles a que miren este video como un recordatorio del desafío que tenemos en este momento. Esteban entregó su corazón, su vida, por la causa del mensaje del evangelio de Jesús. ¿Qué vas a dar tú? ¿Qué vas a entregar tú? ¿Qué le vas a entregar tú a Dios como respuesta a la gran obra que Él ha hecho? Ojalá que este video mueva tu corazón, no solo para orar por la iglesia perseguida, sino también
que mueva tu corazón para hacerte responsable del mensaje que Dios nos ha entregado en nuestras manos. El Evangelio que trae salvación. El Evangelio de Jesús quien perdona pecados. El Evangelio de Jesús quien restaura vidas, quien cambia y transforma corazones. El Evangelio de Jesús que puede hacer de una vida totalmente desastrosa una vida completamente transformada. Pero más que eso, el Evangelio de Jesús que nos da esperanza de que un día vamos a morir aquí en la tierra, pero tendremos una vida eterna.